Nayib Bukele critica fuertemente a la ONU para defender el Bitcoin en El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo la oportunidad de realizar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este 20 de septiembre. En su intervención volvió a criticar fuertemente al formato de la ONU y de las superpotencias. De acuerdo a reportes del medio Belin Crypto, el Ejecutivo Nacional, Nayib Bukele, destacó por medio de su discurso en la ONU cuáles considera que han sido los avances más notorios de El Salvador, por lo que se encargó de resaltar que en poquísimo tiempo su país ha pasado de ser literalmente el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América. Asimismo, Bukele sacó a relucir el incremento turístico que ha tenido el país, el cual atribuye directamente a la legalización de Bitcoin. En esa misma línea, Bukele indicó que cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo, volcanes por todas partes y un café increíble. Y eso no es todo, también podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón del país y especialmente encontrar un pueblo unido luchando por su libertad. Pese a que no se refirió específicamente al tema, el mandatario hizo referencia a los acontecimientos con el ranking de El Salvador, siendo el país con el turismo más resiliente en toda Latinoamérica y el Caribe luego de la pandemia del COVID-19. Todo esto gracias a Bitcoin. Otro avance fue el anuncio efectuado por el ministro del Turismo de El Salvador, quien había revelado los buenos resultados de los planes con la criptomoneda. En su momento destacó el importante papel que tuvo Bitcoin en el turismo de la nación. También pudo hacer referencia a los proyectos de inversión realizados en la comunidad de El Zonte. Con todo esto se dio la tarea de recalcar el aspecto de la libertad financiera en el país. Pasamos de ser un país para muchos desconocidos y los que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por sus playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. En base a todo lo expuesto, Bukele aprovechó de criticar en su discurso a los países poderosos o superpotencias, a los cuales dijo que para ser libres es requisito indispensable que los poderosos respeten la libertad de su nación. Por otro lado, ofrecen su apoyo y amistad a otros pueblos del mundo que, como el mío, quieren construir su propio camino con libertad. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano, y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio, muchísimo más dinero, muchísimo más poder y que piensan correctamente que son los dueños de su país, pero que piensan incorrectamente que también son los dueños del nuestro. Lo más curioso de la participación de Bukele es la queja que hizo hacia el sistema de las Naciones Unidas, tachándolo como un formato obsoleto. Sin embargo, aseguró que había vuelto porque tal vez el esfuerzo sirviera de algo. Tal vez aún sirva de algo, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que esta nación unida no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad del país y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio de las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto, y 3 años después nos damos cuenta que lo es aún más. Por último, Bukele añadió que llegó a pararse en el podio en un formato en el que ya no cree, para decir algo que a lo mejor no cambiará la forma en los que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez pueda cambiar la forma en que los países en vías de desarrollo se vean a ellos mismos. El Salvador completó la primera opción de compra anticipada de bonos. El Salvador completó la compra de una parte importante de sus bonos de deuda soberana de 2023 y 2025 por un total de $565 millones, según un comunicado oficial. El país compró el 54% de los bonos con un vencimiento en el 2025 por un total de $432 millones y compró el 22,4% de los bonos con vencimiento en el 2023 por un total de $133 millones. Bukele dijo que El Salvador lanzará una nueva oferta por el resto de los bonos 2023 y 2025 en 8 semanas. Al igual que la última recompra, se hará a precio de mercado, agregó Bukele. Según Bukele, las recompras iniciales le han ahorrado al país más de $275 millones. El Salvador completó con éxito la primera operación de compra anticipada de bonos con vencimiento en el 2022, en el 2023 y 2025, logrando recompras bonos por más de $565 millones y generó más de $270 millones en ahorros para nuestro país. Fue lo que dijo Bukele.
Por otra parte, Nayib Bukele declaró que la operación conlleva el pago de deudas históricas adquiridas por los gobiernos anteriores, más específicamente los expresidentes Mauricio Funes del partido FMLN y Francisco Flores del partido Arena. Hemos recomprado más de la mitad del bono de deuda externa por $800 millones emitidas por el gobierno de Mauricio Funes, el cual deberá ser pagada en su totalidad en el 2025. Y hemos comenzado a pagar el bono de $800 millones emitidos por el gobierno de Francisco Flores, que debe pagarse en el 2023, indicó. En vista del éxito de la operación, el gobierno de El Salvador ha decidido lanzar otras ofertas por el resto de los bonos 2023 y 2025. La oferta será en palabras del mandatario, siempre de forma pública, transparente y a precios de mercado, en el momento de la próxima recompra, que se realizará en 8 semanas. La República de El Salvador anunció hoy los resultados de su invitación para que cada tenedero presente ofertas, para licitar en efectivo los bonos que se establecen en la tabla a continuación, según los términos sujetos a las condiciones descritas en la invitación de la fecha 12 de septiembre de 2022, sujetos a un monto total para compras en el monto principal de las notas aceptadas para las ofertas y pagar los intereses devengados y cualquier prima con respecto a dichos bonos, indicó. La Fed aumenta la tasa de interés en 75 puntos básicos. Estamos en un momento histórico en el mundo económico producto de la inflación y la crisis energética global. Por eso veremos medidas y decisiones históricas como lo que ha tomado este miércoles 21 de septiembre, cuando la Reserva Federal, la Fed, aumentó en unos 75 puntos bases a sus tasas de intereses. Este aumento es el quinto que se da desde marzo de este año y el tercero consecutivo que se da con una subida de 75 puntos. Así se mantiene la línea de la Fed con respecto a su política monetaria que busca llevar a la inflación hasta el 2%. Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo tras tomar la medida que los directivos del banco están sumamente comprometidos en lograr frenar a la inflación, por lo que seguirán con la aplicación de medidas restrictivas que ayuden a frenar la fuerza que sigue manteniendo la inflación. Hay que recordar que la Fed y el gobierno de Biden acaban de sufrir un revés con respecto a las cifras inflacionarias de agosto. Si bien no se registró otro récord en el alza como venía sucediendo en los últimos meses y en el dato interanual sufrió una caída con respecto a julio, la data no fue la que muchos pronosticaban, debido a que subió en un 0.1%, afectando así a la esperanza de un alivio inflacionario. A partir de datos, se esperaba que la Fed aplicara otro aumento fuerte en la tasa, llegando a apostar por una subida de 100 puntos bases que hubiese significado la más alta aplicada en lo que va del año. Pero no, la Fed se mantuvo con la línea que ha mantenido en los últimos meses. Ahora la tasa se ubica entre el 3% y el 3,25%, el nivel más alto en los últimos 14 años, pero se esperan más aumentos. Tal y como reportó Bloomberg, se espera que para finales del año la tasa de interés se ubique en el 4.4% y para principios del 2023 en 4.6%, lo que significa que en los próximos 6 meses podríamos tener más aumentos similares a este. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.